Bienvenidos al curso 7 habilidades clave en la era digital. ¿Pero qué es la era digital? Vayamos a 1971, un año en que los que habíamos nacido todavía enviábamos cartas manuscritas o teníamos que buscar una cabina telefónica cuando estábamos en la calle y queríamos hablar con alguien, y si no estaba en su casa no podíamos hablar con él porque solo había teléfonos fijos. En ese año ocurre un hecho trascendental. Aparece el microprocesador, que según Carlota Pérez, en su fantástico libro sobre las revoluciones tecnológicas, es el hito que marca el comienzo de la era digital. Esta era en la que nos encontramos inmersos hoy día, apenas 40 años después, donde lo digital ha avanzado de forma imparable. Los microprocesadores lo han invadido todo y se han interconectado a través de Internet, de redes de comunicaciones, permitiendo que subamos vídeos a YouTube, que enviemos correos electrónicos, WhatsApp, hablemos a través de nuestros móviles. Todo esto lo ha provocado la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, que es la que ha cambiado tan profundamente nuestra sociedad, nuestra economía, los trabajos a los que accedemos y a nosotros mismos, porque necesitamos nuevas habilidades para ser eficaces en este nuevo mundo. Y estas nuevas habilidades son las que vamos a presentar aquí. En primer lugar, vamos a hablar de la empatía digital, que es la forma en que podéis mover las emociones de las personas que están al otro lado de estos nuevos canales digitales. Son técnicas como los emoticonos y otras muchas más que os permitirán empatizar y despertar el interés de los demás con los mensajes que les enviáis, algo muy importante en este nuevo mundo. También es muy importante conocer cómo comunicar correctamente a través de estos nuevos medios y cómo estructurar las historias que contamos de forma que atraigan y despierten el interés de los que están al otro lado. De esta forma conseguiremos que nuestros vídeos se hagan más virales, que nuestros posts, nuestros tweets tengan mucho más impacto. Y por supuesto debéis desarrollar las capacidades de creación, de innovación, porque lo nuevo es lo que despierta interés en este mundo tan acelerado en que vivimos, en que lo que ya ha existido hace un tiempo, eso se considera viejo y no despierta mucho interés. Por eso todas las empresas y todas las personas que quieren mantenerse visibles y eficaces a través de Internet tienen que desarrollar esta capacidad. Este mundo también, basado en Internet, ha creado un repositorio enorme de información que debemos gestionar. Es el mayor repositorio que ha existido nunca en la historia de la humanidad. Pero es un repositorio en Internet donde existen informaciones verdaderas, informaciones falsas, útiles, inútiles, y debemos desarrollar nuestras capacidades de pensamiento crítico, porque sin ellas no seréis capaces de discernir lo verdadero de lo falso, lo útil de lo inútil. Es lo que se llama la alfabetización informacional, porque vivimos en un exceso de información que se denomina infoxicación, porque la información nos intoxica de la cantidad que existe. Además, también debéis tener conocimientos mínimos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, porque estos están detrás de la mayoría de los servicios y de las aplicaciones que desarrollamos en el mundo digital. Y por supuesto, tenemos la programación. Programar es hablar con los ordenadores, decirles lo que queremos que hagan por nosotros, y esa es la base de la sociedad digital, porque los ordenadores, los microprocesadores, los procesadores son la que la mueven. Por eso es muy importante al menos entender cómo es la programación. Y por último, debéis desarrollar las capacidades de emprendimiento para que todas estas nuevas ideas, productos o servicios seáis capaces de transformarlas en proyectos sostenibles, en empresas económicamente viables, en proyectos exitosos en las empresas o en innovaciones sociales que mejoren nuestra sociedad. Por eso, si estáis interesados en conocer mejor cómo son estas nuevas habilidades y cómo desarrollarlas, os esperamos en este curso 7 claves digitales. Muchas gracias.